Recuerdo que hace varios años, cuando era un más joven e inmaduro felino, juzgaba las cosas de manera prematura y cuestionable, pensando mal de juegos y otras cosas, ya sea por ser mainstream o porque son obviamente malas, entre comillas, pero si llegabas con ese Top Cat de 14 años y le preguntabas el por qué estos eran malos, no te iba a dar razones bien argumentadas. Y a ver, es obvio, era muy chavalo. Pero es cierto que le tenía mucho estigma a ciertos productos en específico, lo que me llegó a arruinar muchas experiencias buenas que pude haber tenido. Y ahí es cuando mi mente de adolescente, después de mucho tiempo y entrenamiento, empezó a desarrollar un criterio propio. Hola, soy Top Cat de Cositas Pendejas, el canal igual de vivo que concorda la semana de salida. Y el día de hoy vengo con un tema interesante, porque este canal más que nada se basa en hablar de cosas que me gustan de videojuegos, pero el día de hoy quiero hablar de algo más general, que tal vez mucha gente ya habrá escuchado por ahí, y es el tan conocido como el mamador, o también el elitista. Realmente estos dos conceptos en sí son relacionados, pero relativamente diferentes, pero para agilización del video usaremos el mamador como base. Un mamador se refiere a una persona que cuenta con estándares muy arbitrarios y específicos, que cada vez que se encuentra con un producto que no los cumpla, automáticamente lo tachan de basura. El problema con esto es que no lo consideran como una opinión, lo consideran como una verdad absoluta. Que si tu producto audiovisual favorito no es una obra maestra o cine, entonces es basura y deberías arrepentirte de tu existencia y rezar 10 Padres Nuestros a Martin Scorsese. Aunque esta definición que acabo de decir es ligeramente exagerada y está dramatizada para efectos comédicos, algunas partes de estas características es probable que ya las hayas visto en otras personas. Creo que un ejemplo súper fácil de esto son personas como el Dumentio, del cual no quiero hablar mucho porque tampoco quiero tocar mucho ese tema. Gente de la cual aparenta tener este criterio propio y ser alguien objetivo, pero que terminan quedando como gente elitista e insoportable. Y especialmente digo que no debería ser como esta gente, porque yo en su momento fui un mamador. Ciertamente tampoco es que tuviera una voz más allá de mis conocidos y amigos, pero sí llegaba a ser alguien insoportable con las cosas que no me gustaban, y de verdad yo mismo pensaba que era una realidad objetiva, pero realmente sin saber decir un porqué. No tenía argumentos sólidos, sino más bien era pura palabrería que habría escuchado de algún otro lado, por lo que técnicamente no eran mis argumentos. Un ejemplo perfecto de este comportamiento me pasó con un pana que hice en el colegio, el cual para efectos prácticos lo vamos a llamar Superman, pero de alguna manera terminamos hablando de Paladins. Ya saben, el Overwatch trucho, ¿verdad? O eso era lo que yo creía en ese entonces. Y le dije que ese juego era malísimo porque estaba desbalanceado y su único motivo de existencia era el dinero, sin ninguna posibilidad de tener alma. Pero entonces cuando mi hombre Superman me preguntó por qué pensaba así y me pidió argumentos, entonces tiré un lamentable despliegue de alaridos que a pura suerte se les podría llamar argumentos. Más que nada porque no tenía nada de experiencia en esta clase de juegos. Literalmente el único videojuego de este estilo que había jugado era Team Fortress 2. Ni siquiera había probado Overwatch para que se hagan una idea. Y al final me di cuenta de que no entendía por qué se suponía que Paladins era un mal juego. Que en realidad mi visión estaba únicamente justificada por prejuicios que yo mismo era incapaz de sostener. Pero esta experiencia no fue el único golpe de humildad que tuve. Luego estaba con un primito pequeño al cual le mamaba Baldi's Basics en ese entonces. Sí, ese juego popular durante 2018, hace 6 años. Pucha. Bueno, ¿dónde iba? En ese tiempo recién me había acabado uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, que seguramente va a tener un video en el canal. One Shot, y en ese entonces sentía súper injusto de que este juego fuera tan poco conocido y recuerdo pensar, man, este juego que es una parodia, se volvió popular con los niños de esa época y One Shot obra maestra, super cine y GOTY, ¿no? Y de repente le agarré odio sin motivo aparente, a pesar de que eran juegos que no tenían nada que ver. Lo peor es que cuando probé el Baldi's Basics me pareció hasta divertido. Y a pesar de que eso era increíblemente hipócrita, no le di mucha importancia en ese entonces. Hasta que entonces este evento me llegó como un flashback después de hablar con Superman. Y entonces ahí es cuando me di cuenta que me había convertido en un mamador.
Supongo que a este punto ya todos sabemos por qué ser mamador no es muy bueno que digamos. Te conviertes en un tipo que niega lo bueno en muchas cosas y estigmatiza toda clase de productos únicamente por no cumplir estándares arbitrarios. Créanme, casi me pierdo de juegos y experiencias que únicamente estos estigmas me echaban para atrás de jugar cosas nuevas y tenía idealizado cosas que en realidad no eran tan positivas. Así que... bueno, una vez identificas que eres así, ¿cómo dejas de ser un mamador? Pues creo que primero podemos hablar acerca del criterio propio. También, antes de hablar del criterio propio en sí, ciertamente hay gente que cuando ven a alguien con criterio propio ya dicen que son mamadores, y eso no tiene nada que ver. De hecho, más bien diría que ser mamador es no tenerlo. Yo creo que crear un criterio propio es una de las cosas que más me ayudó a la hora de entender por qué me gustan y no me gustan ciertos productos. Primero que nada, tenemos que quitarnos los estigmas que tengamos sobre cualquier cosa, que entiendo que no es fácil. Yo recuerdo que cuando Fortnite se volvió popular, yo pensaba que era un pésimo juego porque era mainstream. Pero al final, gracias a él, pasé varios momentos divertidos durante el primer y segundo capítulo. Tener estigmas sobre cosas como ciertos géneros de película, animación o videojuegos es relativamente fácil, porque simplifica las cosas que ves a tu alrededor. No, es que los Battle Royale son mierda. No, es que el anime es... otakus y pringaos que no tienen nada más. Pero creo que el primer paso para generar un criterio propio es entender por qué algo no te gusta, más allá del mero hecho de que no te guste, o sea, justificar tu opinión. Por ejemplo, no me gusta el género de los Battle Royale porque son muy repetitivos. Y listo, ahí tienes un argumento bastante más sólido y entendible. Y aunque suene sencillo, crear un criterio propio es bastante complicado, ya que necesitas muchísima experiencia de lo que estás hablando, y para eso necesitas saber bastante de varias cosas. De hecho, es normal que la gente que es mamadora sea relativamente joven e inmadura, por lo que carecen de esa experiencia y normalmente este suele salir del criterio de otras personas. Aunque también cabe recalcar que tampoco hace falta ser un monje super sabio para tener criterio propio, simplemente depende de la cantidad de cosas que has experimentado. Regresamos un momento con Paladins. Una de las cosas que le dije a mi panel Superman es que el juego estaba desbalanceado porque los tanques pegaban mucho, los flancos desintegraban, pero aquí estaba hablando de algo que no tenía ni la más perra idea, ya que no había ni tocado juegos como Overwatch o League of Legends. Ahora, pensándolo más y rejugando Paladins con mi criterio actual, me parece que el juego es bastante decente, pero tiene personajes muy redundantes y otros no tan buenos, otros que objetivamente están rotísimos en mecánicas, lo cual es resultado de sacar demasiados personajes en poco tiempo y notándose demasiado que hay algunos personajes que simplemente son menjurjes de otras habilidades y mecánicas sacadas de otros juegos juntados en un mismo personaje, que el sistema de monetización representa perfectamente el estado del juego. Furros, que su sistema MOBA shooter se siente más como un shooter con 2 pinceladas de MOBA y que tal vez se pudo haber aspirado a más en este apartado y etcétera y etcétera. En este caso tengo ejemplos de lo que digo y no me dejo llevar por el estigma que le traía al juego de antes, por ser Overwatch trucho. Este es un ejemplo de cómo ha cambiado mi criterio gracias a que ahora puedo tener más cosas en consideración. Pero para desarrollar más fácilmente tu criterio hay algo muy importante y eso es dejar de idealizar la objetividad. Ahora, yo creo que este es el punto que hace que un mamador sea tan molesto, porque supuestamente están siendo objetivos. Y miren, antes que nada, ser un poco más objetivos en la vida es bastante bueno. Siempre intentar ver las cosas más allá de tu propia visión es algo saludable. Justamente en mi último video expresé cosas que no me habían gustado tanto de Undertale, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, porque verle las cosas negativas a tus cosas favoritas es algo sano y que te permite entender por qué a otros no les gusta lo que a ti sí, y aparte de que ver lo negativo te ayuda a valorar también las cosas positivas. Pero digo ser un poco más objetivos, porque ser 100% objetivos es imposible. Tu experiencia al ver, jugar, leer o en general consumir dicha cosa va a tener muchísimos factores que pueden alterar cómo percibas el producto. Algún evento reciente, si tuviste un buen o mal día, tenías sueño, estabas enfermo, hasta el más mínimo detalle puede cambiar tu experiencia de una manera que ni siquiera lo imaginas. Por eso tienes dicotomías como gente diciendo que un juego es malísimo porque se atascó en una parte del juego que está mal diseñada y otro diciendo que es una obra maestra porque fue el último juego que le regaló su papá antes de morir o algo así. Y la realidad es que ambas partes son perfectamente válidas, porque es lo que esa gente experimentó jugando esos juegos. Por lo que entenderán que se me hace increíblemente ridículo que haya gente que para ser más objetivas reducen todo a una lista.
que si el anime no cumple al pie de la letra todos mis requerimientos de guión y narrativa, tiene un bache argumental o guionazo, pácate, 0 de 10, ZZZ y no basado. Incluso a veces ni siquiera teniendo en cuenta el contexto. Guárdense esto del contexto porque lo mencionaré más adelante. Los productos no son como una lista de la compra que tiene que tener todo lo que hay ahí para que pueda ser declarado una obra maestra y ser cine. Uno de mis animes favoritos es JoJo's Bizarre Adventure, y esta cosa es todo lo contrario a una obra maestra. Está repleta de baches argumentales, guionazos y mil historias que técnicamente volverían este anime uno mediocre y malo. Pero creo que JoJo's tiene un estilo y un carisma que llega a trascender todo eso. Que a pesar de todas estas cosas estúpidas, la serie sigue manteniendo un estilo y sustancia que no he visto en ningún otro anime. Aceptar que no siempre vas a ser objetivo es algo crucial, porque así vas a dejar de confundir opiniones con supuestas realidades objetivas, porque no tienen que serlo, porque puede tener bastante más valor una opinión, porque los medios no están hechos para hacer una lista de la compra. Las críticas no deberían basarse en gráficos 2 de 10, jugabilidad 8.5 de 10, guión 0 de 10, y más basarse en lo que te hizo sentir y experimentar. Este punto es algo corto, pero es también fácil de entender, así que no se preocupen. En resumen, también sé comprensivo y entiende que a algunas personas les va a gustar cosas que a ti no te gustan, o incluso que son directamente malas, y eso no está mal necesariamente. Porque a todos nos gustan ciertos productos que no son buenos, pero aún así nos pueden gustar. Y simplemente no le arruines la diversión a alguien porque una cosa que a ti te parece mala, al otro le recontramama. Ahora, este punto también es derivado de lo que mencioné antes. Las cosas sobrevaloradas no existen y no compares las cosas que no tienen nada que ver. Este punto hasta podría llevarse un video aparte, pero quiero que quede claro. El concepto de algo sobrevalorado, aunque es real, no debería ser utilizado cuando se opina o critica algo. De hecho, es lo que más te hace quedar como un mamador. Porque decir que algo está sobrevalorado significa que tiene más valor del que tú dices que merece, lo que significa que tú decides la calidad de algo y por ende lo que merece o no. Y claro, se puede decir que objetivamente algo está sobrevalorado, pero obviamente la gente no lo va a usar para ser objetivos, la van a usar principalmente para desprestigiar otras cosas. Como dije antes, nadie es 100% objetivo, por lo que simplemente mejor desarrolla un criterio propio y argumentos, porque decir que algo está sobrevalorado no es ni un argumento o en general nada que aporte a una opinión o crítica. Otra cosa que puede hacerte dejar peor es comparar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y para muestra lo que mencioné antes con Baldi's Basics. Ay mano, ¿qué necesidad había de comparar un juego que estaba hecho para hacer una parodia corta a un juego indie que aspira bastante alto con seguramente años de desarrollo? Cuando mencioné antes lo del contexto me refería a esto, porque a veces no puedes comparar un juego indie con un juego AAA que lleva varios años en desarrollo, o incluso no puedes comparar un juego indie originalmente desarrollado para una jam que salió en menos de 6 meses con otro juego también indie que tuvo financiación detrás y muchos más años de desarrollo. La mera diferencia de intención ya es suficiente como para no poder compararlos. Lo que yo mencioné que dije de Baldi's fue justamente que estaba sobrevalorado porque era una simple parodia, a diferencia de One Shot, que es un juegazo súper profundo y no es tan conocido. Todo esto ejemplifica perfectamente lo que ya mencioné: comparar juegos completamente diferentes en intención y características, comparar su popularidad y decir que uno de los dos no merece su popularidad. Esto es súper ridículo y te hace ver justamente como un mamador que no acepta otra clase de cosas que no sean las que les gusta. Porque hay gente que le gusta Baldi's y de hecho Baldi's es un juego muy bien hecho. Reducir todo a "es una parodia corta" solo demuestra que no tenía un criterio propio. Y recordemos que no decía esto como una opinión, lo decía como una realidad objetiva. Pero decir todo esto no me hacía quedar bien. No quedas como alguien intelectual, no quedas como alguien que ve las cosas de forma objetiva, y mucho menos quedas como alguien diferente o superior al resto. Más bien quedas como un elitista rancio y que arruina la diversión de los otros. Ciertamente dejar de ser mamador es complejo. De hecho, crear un criterio propio es difícil, porque necesitas bastante experiencia. Podríamos decir que crear un criterio propio es parte de crecer, Timmy. De hecho, si eres un niño o un adolescente y estás viendo este video, te recomendaría simplemente disfrutar de las cosas y despreocuparte de cosas como la calidad, o al menos no ser tan quisquilloso con ella. No te pongas a detallar mucho en las cosas negativas o de las cosas que no te gustan,
y ve agarrando criterio de las que sí. Y también no molestes a otros por no compartir tus gustos o por las cosas populares, e intenta aprender del criterio de otras personas con más experiencia, pero tampoco lo hagas ciegamente, sino también intentando entender la razón del por qué su criterio es así. Si eres alguien que cree ser un mamador y quieres cambiar, tienes todos mis respetos y ojalá lo logres, porque como ya mencioné es complicado. Y si no quieres cambiar, pues está bien, supongo, es tu vida y tú decides lo que haces con ella. Este video solo lo hice con el propósito de pedirles que por favor no sean mamadores y dejen a los demás divertirse. Por cierto, cabe aclarar que aunque dije que ya no soy un mamador, a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver, por lo que si me porto como un mamador alguna vez, porfa, díganmelo. Ay, supongo que ese fue el video de hoy. Creo que siempre empiezo esta parte con un pues, ya saben, pues bueno, cuando esté grabando tiene sentido, ¿no? Es como que, ay, por fin ya terminé, no puede ser. Esa es la parte más improvisada que he hecho en mi vida en una despedida. Este video fue un tanto distinto a lo que suelo subir, pero me gustó bastante cómo me quedó. Bueno, espero que les haya gustado el video y ojalá le den un like y se suscriban los amantes del cine y las obras maestras a mi canal Cositas Escorsesas. Y nos veremos la próxima vez que decides cliquear un magnum opus mío. Chau.